Nos adelantó hace un ratito nada más. Atención porque va por... Preste atención. Primero, esto lo va a escuchar desde el Ministerio de Economía en las próximas horas. El propio ministro Sergio Massa va a anunciar lo siguiente. Uno, suba de tasa de interés Banco Central de la República Argentina. Sería muy cerca del 100%. Récord, ¿no? Casi. Récord, ya es récord y llegaría al 100. Sí. Algunos pedían 110 y un poquito más. Sí. Para decir, bueno, para acomodar... No, parece que no pasaría el 100% de actualización de tasa por parte del Banco Central. ¿Qué buscan lograr con esto? Captar aún más pesos que vayan al plazo fijo y que no se vuelquen al dólar. Por eso la velocidad de la presentación y que se puede implementar mañana mismo, como para que no se vayan al dólar a partir de esto. Difícil, tarea, difícil. Te digo, no. A mí, una segunda pregunta que me hace este anuncio, ¿no? Que va a ser pasado el mediodía hoy. No sé si será grabado, un mensaje en vivo del ministro de Economía, Sergio Massa. Es la única duda que tenemos en el tema. ¿Por qué esperaron al resultado de la inflación del 8,4%? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos mucho. Es decir, ¿por qué esperaron si vos ya conocías lo que ocurre? Pero no van al supermercado los funcionarios, no sabían de un 10% de inflación. Pero permitime porque te quiero contar, a mí me sorprendió lo que tiene que ver con las medidas. Por eso, esto es la tasa que tiene que ver con el Banco Central. Por eso estaba ayer Pese sentado a la mesa de directorio allí en el ministerio. Un tema. Otro, el tema del mercado central que va a importar todo tipo de productos que tenga que ver con alimentos, etcétera. No solo frutas, verduras y hortalizas. Esto es revolucionario. Es decir, bueno, a ver, ¿y en qué lugar queda el importador? Nada, va a seguir importando como hasta ahora, pero el mercado central va a importar con una ayuda importante en relación a aranceles y de esa manera sacarlo al mercado interno a un precio mucho más bajo. Argentina importando alimentos. O sea, bueno, eso ya se está importando. No, ya se importa. Vos hay mucho de lo que comemos, incluso vos sabés, bananas, kiwi, hasta manzanas. Esto ya está ocurriendo. Pero en medio de un hecho, porque olvídate de frutas, verduras y hortalizas, están hablando también de otros productos. Operativamente, la logística, etcétera, ¿cómo va a funcionar? Signo de interrogación, se le preguntará o lo irán anunciando. A mí me parece que ahí tenés dos de los temas. Otro, las deudas impositivas. La AFIP también es parte de este paquete de medidas y parece que van a, no aquellos que ya están en alguna moratoria, etcétera, sino de aquí hacia adelante, atención porque proyectarán o van a lanzar nuevos planes de pago para aquellos que tengan obligaciones a pagar y no pueden pagarlo hoy, que es un porcentaje importante de empleo, porque también acá tenés aportes previsionales por parte de empleadores. Entonces, atención porque ahí también. Tasa de interés, intervención del Banco Central para administrar todo lo que es movimiento en relación a las monedas y facilitar el intercambio de monedas con Brasil. ¿Te acordás que el embajador Daniel Scioli algo habló cuando estuvo acá en Argentina? Bueno, va y viene permanentemente. Pero esto de llevar adelante importaciones de Brasil y tener acá en reservas reales para que se pueda intercambiar y asegurarle al exportador brasileño que se le va a pagar en definitiva. Muy parecido con el swap chino, ¿no? Exactamente, una ese política modelo monetaria, así, con los BRICS en general, con los países de los exactamente, BRICS. Y esa es la garantía. Claro. El grupo de los BRICS sería garantía para que esto se pueda implementar Brasil-Argentina, pero también viaja, creo que antes de fin de mes, Massa a China. El 29. Bueno, el 29 de este mes. Tiene que ver también con este tema. Usted dirá, me estás hablando de chino básico, Eduardito. Bueno, vamos a escuchar, por eso es importante escuchar al ministro. Ojalá sea conferencia de prensa para poder preguntar y que responda la cantidad de dudas que surgen a partir de estas nuevas medidas, porque en el fondo, Pablo, es un tema muy sensible. Hace 48 horas que estamos en medio de una incertidumbre, hace mucho más, ¿no? Obviamente, pero a partir del número del 8,4% de inflación del viernes, que repito lo que dije antes, los agarró en offside, no sabían que iba a ser tan alto. No, sabían. Sabían, ¿cómo no van a saber? ¿Y por qué esperaron al viernes, sábado y domingo para anunciar todo esto? ¿Será una forma de ganar tiempo? Puede ser. Bueno, ya lo sabían. ¿Por qué la reunión fue ayer y no la semana anterior, etcétera? Bueno,
algo... De hecho, el propio presidente Alberto Fernández, en esa entrevista que dio el propio viernes al mediodía, deslizó que sabía el número de inflación, algo que no tendría que haber dicho, ¿no? Porque de todos el INDEC modos, dadas las circunstancias... es autónomo. Dadas las circunstancias... ¿Cómo? Que el INDEC supuestamente por ley es independiente, ¿no? Ah, bueno, claro, El no presidente puede demorar... deslizó que sabía el número de inflación antes de las 4 de la tarde. Lo mismo ocurre ¿no? con el Banco Central. Claro. Sin embargo, Sí. bueno, digo, ¿cómo va a reaccionar no solo el ahorrista chiquito, sino también el empresario pequeño y medio en relación a esto de yo te incentivo para que vayas al plazo fijo? Sí. Porque, a ver, me estás dando acá, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, irás aún más al dólar, y no al dólar financiero, que va a ser aún un poco más de torniquete, irás también al blue nuevamente. Bueno, signo de interrogación. Estoy tratando de entender primero las medidas y por otro lado, fíjate, acelerar la aprobación de CIRA para la importación de bienes de capital a 360 días. Esto cosa que hasta ahora no era así. Es la demanda del importador de insumos, de materia prima, de productos, etcétera. Eliminación de aranceles y generación de normas de dumping y protección para mejorar la competitividad. ¿Esto qué es el dumping? El dumping es si vamos a suponer que un brasileño nos envía un producto más barato acá que el de origen. Claro. Eso es dumping. O sea, yo acá te lo vendo a 10 en Brasil y te lo exporto a Argentina a 8. Que no sea leal la competencia. No, eso es, por eso, el antidumping es eso. Claro. Ojo, porque esto nos vende más barato que en el lugar de origen. Claro. Bueno, eso es controlarlo. Bien. Ordenamiento de formadores de precios, situación fiscal en el mercado central. Ahí te quiero ver, ¿no? Ahí es donde... cómo será la historia. Y se conforma esta unidad de análisis de las operaciones de comercio, o sea, analizar las operaciones. Es todo burocrático, imagino que antes de anunciarlo deben tener el cómo. Cómo implementarlo, ¿no? Porque el esto tiempo sería a pasa partir de y mañana todo. lunes. Y aparentemente la idea es esa. Claro. O sea, a partir de mañana, en principio a partir de mañana debería ser la suba de tasa de interés. Sí. En principio. Antes de la apertura de los mercados, ¿no? Y ya. Antes de las 10 de Por la eso mañana. el anuncio hoy y mañana comenzar a trabajar en algunos de estos puntos. El equipo ayer estaba todo. Vos veías la foto, la viste hoy en La Nación. Sí. Equipo completo del equipo económico, sobre todo el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, que durante las últimas horas se especuló rumores mediante de una salida. No había mucho conformismo de parte del ala más dura del kirchnerismo con su continuidad, dados los resultados, bueno, los no resultados en la economía y los precios. Mirá, baja la tasa de ahora 12 y el saldo de interés tarjeta de crédito. La tasa saldo de interés tarjeta de crédito, ¿vieron cuando usted, señora, paga el mínimo? Claro. Y no puedo pagar el total, pago el mínimo. Bueno, este aumento de tasa que estamos hablando, para aquel que iría a invertir en un plazo fijo, va a invertir, depositar para tener una ganancia, también te aumenta la tasa de deuda. Claro, de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, no hay cuotas sin atención interés porque ya, si casi. te dice suba de tasa, pero en relación, a ver si me dejás la placa anterior, por favor, porque ahí es donde explica que van a tratar de rever la tasa de interés de las tarjetas de crédito, que es pago el mínimo y la diferencia entre el mínimo y el total, ahí tenés una tasa elevada, pero ahí te tenés que sentar con la financiera. Claro, para que Con no los sea una bancos, bola de nieve perdóname. impagable, ¿no? Yo presto plata, pero Quiero recuperarla. es plata no mía, sino de alguien que invirtió Por y supuesto. tengo que devolver ese dinero. Claro. O sea que atención porque hay también en relación a la tasa de interés de tarjeta y aumentarán reintegros para compras con tarjeta de débito. En una economía informal como esta, donde tenés la informalidad en crecimiento, tarjeta de débito, estás ayudando ahí al que cobra un salario en blanco. La gran torta de argentinos que mueven economía negra, Es la informalidad. en esa informalidad, nada de esto podés aplicar. No. Aparte, como todo en la Argentina, son medidas cortoplacistas, bien, aplicables ahora para contener la olla a presión. Sí. Pero ¿cómo se desarma todo esto? No lo sé. Una la tasa verdad, de interés superior al 100%. Y no me animo a decir si es cortoplacista o no, ¿sabes por qué, Pablo? Porque ahí ya es un tema muy técnico. Sí. Yo ahí escapa mi conocimiento. Sí. Por eso, desde el sentido común trato de entender qué quieren lograr con esto. Es decir, bueno, ayudar al bolsillo con el tema de la hora 12, pero con las tasas más bajas, ayudar al bolsillo
en relación a aquellos que pueden colocar algún manguito a plazo fijo y le dé un poco más de interés, ahí está también. Ayudar al bolsillo a aquellos que tienen que pagar impuestos y no pueden, y dicen, bueno, me están dando un poco de pedal para poder pagarlo de otra manera. Bueno, lo entiendo ahí. Por eso... Yo soy mal pensado. Para mí esto es un operativo llegar a las elecciones, claramente. Falta todavía muchísimo en la Argentina para llegar a las PASO de agosto y todavía a las generales de octubre. Y el bache que hay en el medio, ¿no? ¿Qué sucede entre las PASO y las generales? Casi un mes y medio en la Argentina. No es un mes y medio del mundo, es un mes y medio de la Argentina. Sí. Es el operativo llegar. A mí, en principio, también tenés, si pretende ser precandidato a presidente, ministro, está haciendo todo como decir, bueno, es parte de y enganchar con su campaña presidencial. De yo ser presidente, ¿no? También pidiendo en la semana en AmCham también, en la reunión de los empresarios de la Cámara Argentina. Ahora, con fíjate Estados Unidos, vos, que no haya paso. Ahí tenés empresarios, compañía de Estados Unidos con el pie en Argentina. Sí. Con esto que plantea de importar directamente desde el mercado central, ahí hay toda una historia que quiero entender. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con el importador que hasta ahora viene llevando adelante esta actividad? ¿Tendrán un cupo? ¿Tendrán? No lo sé. Vamos a ver. El mundo, el comercio exterior es, quiero vender, pero el otro también te quiere vender. Claro. Entonces tenés que tener un ida y vuelta y una balanza lógica. Mientras tanto, quienes nos están mirando en casa ahora dicen, a mí la guita no me alcanza. No me alcanza. Y hablando... Todo bien, pero yo no tengo para poner plata en plazo fijo. Así que a mí yo tengo que ir al supermercado todos los días, básicamente. Tengo que ir al mercado todos los días. Bueno, ahí te van a decir, bueno, por eso lo del mercado central, que el producto que se importa sea más barato y de esa manera vamos a controlar y vamos a armar paquetes para los comercios de proximidad y que tengan esa mercadería a mejor precio. Es toda una vuelta, viste, para ir de Palermo al microcentro, vas hasta Mar del Plata y después al microcentro, más o menos. Es todo medio extraño para entender, pero quiero creer que lo han hecho lo más sencillo posible para que pueda ser factible y que en definitiva lo podamos ver en el bolsillo. Porque acá, Pablo, es más allá del número del 8, el 9, el 10 o el 4. Es lo que vivimos nosotros hoy, 14 de mayo, y la mayoría de la familia, creo que lo hablamos ayer con vos, rascando la olla. Ya está, ¿viste? Ya está, lo que entró a casa con actualizaciones, etcétera, no me alcanza. ¿Y qué hacemos? No, y te iba a decir, en el medio de la interna económica también está la interna política, porque tenés este operativo contención de controlar las variables macroeconómicas de la Argentina, por un lado, el equipo económico Sergio Massa, pero dentro del Frente de Todos tenés a un Máximo Kirchner ayer en un congreso partidario del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, exigiendo una suma fija. Sí. ¿Y de dónde para sale? Todos, por para igual. Todos. ¿Y de dónde sale No, todo ese dinero? eso, perdón, hoy ya prácticamente está, eso no está anunciado. No está dentro del paquete de medidas. Acá en este paquete no está dentro del paquete. Pero eso no. Pero hay una exigencia interna dentro de la coalición de gobierno pidiendo una suma fija, no remunerativa, pero todo ese caudal de dinero, esa torta. ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? Claro. ¿Más emisión monetaria? Sí. ¿Más inflación? Te digo algo, en un círculo vicioso. Hay que avisarle al señor Máximo que muchas empresas ya lo están haciendo con su gente. Sí. Por fuera del sueldo. Decir, bueno, más allá de paritaria, etcétera, ven a su gente con necesidad y aquel que tiene, por eso vuelvo a la informalidad. Claro. Aquel que informalmente, comerciante, industrial, que entra un poco más de plata, ¿por qué? Porque informalmente están vendiendo y se evitan pagar impuestos. En algunas compañías y mucho en empresas familiares pequeñas están acompañando al empleado, que a veces tienen 5 o 10 empleados, con un plus. Porque saben que no llegás. No llegás, aún administrando perfectamente bien. Mirá la imagen que vemos ahí, porque tiene que ver con precios justos, y ahí tenés a dueños de hipermercados y también de mayoristas. Pero no el pequeño comerciante. Son los que ahora, bueno, pero ahí son los que ahora deben estar atentos, decir, bueno, a ver, ¿quién me va a proveer de esta mercadería? ¿Me entendés? No escuché bien, ¿quién está? ¿Quién está? Julieta Rumi. Julieta, nuevamente te molestamos y vamos actualizando, Julieta, la información, ¿no? En relación a las medidas que se van a anunciar hoy desde el Ministerio de Economía, Julieta.
Sí, bueno, como habíamos conversado antes, pero bueno, refrescamos obviamente para quienes estén viendo ahora. Entre las medidas que van a estar saliendo, bueno, en principio se decidió una suba de la tasa de interés por encima de lo que ya había subido en abril. Estaría subiendo a cerca de un número cercano al 100%, entre el 96 y 97% aproximadamente. Esto para evitar que bueno, que se desarmen plazos fijos y la gente comience a comprar dólares, ocasionando una nueva especie de corrida que afectaría los precios. Recordemos que el número de abril, de inflación de abril, estuvo muy impactado por las remarcaciones de precios, por la corrida de las últimas 2 semanas del mes, así que el gobierno bueno está intentando que esto no suceda nuevamente para bueno no fogonear aún más lo que será la inflación de mayo. Después va a haber bueno negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Brasil y China por el tema de los swaps, o sea, para tratar de justamente dejar de gastar dólares del Banco Central y utilizar estos mecanismos para financiar importaciones. Ahí aclaremos, Julieta, que ese swap, tiene un costo. O sea, obviamente. No es que tomás la moneda brasileña, tomás la moneda china, etcétera, y no tiene un costo para la Argentina. Claro, es una deuda en yuanes o bueno, deuda claro. en la moneda brasilera. Sí. Bueno, entonces se avanzaría en la negociación con Brasil. Para esto Massa va a estar viajando el 29 de mayo a Beijing. ¿Por qué? Porque Brasil pidió algún tipo de garantía para facilitar este intercambio de monedas y la garantía la daría el banco del bloque de los BRICS. Los BRICS están compuestos por Brasil, Rusia, India y China, es decir que este viaje a Beijing tiene que ver con conseguir esa garantía para que empiece a funcionar el intercambio de monedas con Brasil. Luego vamos a seguir teniendo intervenciones del Banco Central sobre los dólares financieros, es decir, mediante esta compra y venta de bonos para controlar las cotizaciones de los dólares financieros y de esta forma tratar de controlar lo que es la dinámica del dólar blue, que si bien es independiente, tiene algún tipo de conexión con lo que pasa con los dólares financieros. Y después vamos a tener... Aguardemos un segundo, Julieta, sí. Y seguimos, porque me quedé en el paso anterior. Sí. Rusia, Brasil, China. India. Bueno, sí. o sea, pensemos por qué Lula está geopolíticamente viajando permanentemente a Rusia, por qué la reunión con los rusos, etcétera. ¿Por qué en su momento Alberto Fernández dijo lo que dijo previo a la invasión rusa a Ucrania? Bueno, la puerta a América la tenés. Hoy son todos garantes de esto que estamos hablando, de estas medidas en relación a este tipo de intercambio. Son todos garantes. Brasil lo que pidió es tener algún tipo de garantía para esta operatoria, bueno, claro. Y la garantía vendría del banco del bloque de los BRICS, que está integrado, el bloque está integrado por esos países, claro, no solo por Brasil, sino sí. por Rusia y por China también. Y hace unos meses, Julieta, el propio presidente Alberto Fernández había pedido incorporar a la Argentina dentro de este bloque. Una especie de BRICSA sería. Obviamente, sí, eso es algo que ha trascendido en distintos momentos, pero bueno, la realidad es que estas economías son más grandes que la Argentina, son economías grandes y emergentes. Interferimos nosotros, pero pidiendo. ¿Entendés? Claro, no, a ver, Argentina también quería ser parte de este grupo, pero me parece que a nivel economías, estas economías son mucho más grandes y bueno, es un bloque ya constituido. Después, obviamente, uno puede pedir sumarse, pero bueno, habrá que ver. Esto ha trascendido en distintos momentos, pero no ha avanzado. En principio, ahora lo que se pediría es que ellos sean garantes, que el Banco de los BRICS sea garante de este intercambio de monedas con Brasil. Obviamente eso es un acercamiento a estos países, ¿no? Para que te den la garantía, que obviamente también choca contra el acercamiento que tenés con Estados Unidos para conseguir el adelantamiento de fondos del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver cómo funcionan esas dos negociaciones, pero en principio el gobierno está tratando de acercarse. Recién nos preguntábamos, Julieta, por qué se esperó a último momento para el encuentro de ayer y estas medidas, etcétera. Bueno, en parte tiene que ver con este manejo que a su vez, hablando de Estados Unidos, del Fondo Monetario, Sergio Massa esperaba la aprobación de adelantar el desembolso del segundo semestre ahora en junio. Ahora va a haber una contradicción acá. No le quedó tiempo.
No, y también las negociaciones con el fondo insumen tiempo, digo, Claro. más allá de que esté la intención del gobierno argentino de que se adelanten estos fondos a junio, ya llevan 3 meses, 3 semanas renegociando con el fondo este adelantamiento. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional está compuesto por distintos países que tienen distintas visiones sobre Argentina, y bueno, habrá que ver si deciden efectivamente adelantar esos desembolsos o no, pero no es algo tan automático como el gobierno quisiera. O sea, ya van 3 semanas de reuniones y todavía siguen en la instancia de reuniones virtuales, es decir, no ha habido un nuevo viaje de Massa a Washington, lo que da a entender que todavía faltaría para una resolución, digamos, en ese frente. Pensemos que el ministro Haddad, ministro de Economía de Brasil, pidió ante el G7, en el encuentro de esta semana, ayuda, colaboración humanitaria, le pide a Estados Unidos en relación a la Argentina. Sí, Hemos quizás, llegado a ese extremo. ¿No? Sí, humanitaria es un tanto, me parece, mal utilizado también, porque, a ver, la situación actual de la Argentina Perdón, es que... fue la palabra de él, ¿no? Humanitaria. Sí, a ver, nosotros tenemos una situación ahora de reservas que tienen que ver también con un tipo de cambio que el gobierno está dispuesto a no tocar, digamos, no quiere tocar también porque, a ver, un gobierno que está finalizando su mandato, que no va a tener, digamos, ningún tipo de programa para anclar las expectativas, si hoy haces una devaluación brusca, se te pasa a inflación. Pero bueno, el gobierno no quiere tomar una medida que podría tomar y que el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo, que es una devaluación más fuerte del tipo de cambio oficial. No es que vos estás en esta instancia porque estás en una guerra. Por eso digo, humanitario quizá es un tanto como demasiado. Contanos un poquito el tema del mercado central. ¿Pasaría a ser importador de qué tipo de productos? Bueno, además de lo que ya, digamos, de lo que ya comercializa, que es frutas, verduras, hortalizas y carnes, también podría importar productos secos no perecederos, es decir, alimentos de primera necesidad, y los importaría a un arancel cero. Esto es para, de alguna forma, aportar más oferta de alimentos al mercado a precios más convenientes, porque el gobierno tiene la hipótesis de que los grandes formadores de precios, bueno, realizan aumentos por demás. Entonces, vos, digamos, donde el gobierno detectara este tipo de abusos, entraría a cumplir un rol en el mercado central como justamente facilitador de alimentos, importándolos a tasa cero, a un arancel cero. Y a su vez, a ver, ¿quién puede comprar esos productos en el mercado central? ¿Cualquier comerciante? Sí, cualquier comerciante, y se armarían fideicomisos públicos privados para que cada comercio pueda ser cuota partista, aportando fondos para la compra centralizada de esos alimentos. O sea, el instrumento por el cual los comercios serían parte, digamos, de esa cadena sería un fideicomiso. Como hace una gran superficie, tienen mayor poder de compra por la cantidad. En este caso, te armarían el fideicomiso 20 comercios chiquitos y tienen más poder de compra en cuanto a negociar precio. Claro, como que tendrían una porción de esa compra generalizada que estaría en cabeza del mercado central. Esto para hacer como de contrapartida, digamos, a lo que el gobierno asume que están haciendo los grandes formadores de precio, que es vender con ciertos márgenes de ganancias más elevados de lo que deberían. Es para competir con la producción nacional, entiendo, y también va a traer una contradicción en el propio discurso oficialista, ¿no? Porque un gobierno que siempre fue promotor de la exportación y limitando la importación, en este caso es todo lo contrario, sobre todo en un rubro tan sensible como alimentos. Sí, esa es una lectura. También, bueno, el tema es que el gobierno centralizó, cuando se conoció el viernes el índice de inflación, en el comunicado que difundieron, en palabras de Gabriel Rubinstein, hacían énfasis en que nuevamente en abril, por ejemplo, lo que es las verduras habían aumentado 20% mensual. Y que arrastraban este comportamiento desde marzo. Entonces es como una forma de, obviamente, quizás, digamos, no conforme a tus principios, pero sí poner foco en eso que vos crees que está ocasionando estos números de inflación. La lectura tuya es una, es verdad, Pablo. Ahora la otra es, me sumás un competidor al mercado que deprimido, eso te va a decir un importador, una gran superficie o quienes hoy están en el negocio, ¿no? Claro.
Claro. No, y aparte... Aparte, un competidor desleal, porque Claro, sin arancel, sin nada... Claro, a eso me refería. Me estás complicando a mí. Claro. No, porque yo también importo. Hablo hablar de lo que se importa. Argentina no es solo producción nacional, se importa mucho. Bueno, aquellos que están importando ahora le aparece una competencia totalmente desleal, sin aranceles. Sí, habrá que ver, bueno, entre los contactos que tenemos por hacer está el tema de la Cámara de Importadores, a ver si toman alguna definición al respecto, puede haber alguna presentación judicial, no la descartaría. Me parece que sí. Bueno, luego también va a haber, digamos, una rebaja de la tasa de los ahora 12 para productos nacionales, para impulsar, digamos, el consumo de productos nacionales. También va a haber un alivio fiscal para pymes, que van a hacer planes de facilidades de pago, que van a salir para de alguna forma regularizar una deuda que están teniendo las pequeñas y medianas empresas. Y va a haber una suspensión de derechos de antidumping para insumos difundidos. Esto es por algo que se quejan bastante, digamos, quienes integran los acuerdos de precios, del encarecimiento que tienen en la cadena de producción por esto de que se toman medidas, digamos, antidumping y no pueden comprar insumos difundidos más baratos. Así que, bueno, es como para atacar esa parte de la cadena de producción que incidiría en el precio. Ahí el reintegro a sectores vulnerables por consumo con tarjeta de débito. ¿Quién es sector vulnerable? Todos. Todo, porque el sector vulnerable, salvo que me diga la tarjeta alimentar. Sí, deben ser jubilados pensionados, jubilados pensionados de la mínima, como hacen siempre los programas oficiales, y beneficiarios de programas sociales. Sí, eso particularmente no lo tengo en detalle. Obviamente esto va a salir, todas estas medidas van a salir por distintas resoluciones y disposiciones que vamos a estar conociendo durante la semana. Yo creo que lo más fuerte en términos de lo que dieron a conocer es la suba de la tasa de interés y quizá lo del mercado central en términos más políticos, ¿no? En términos más de ruido. Pero como lo más importante para combatir la inflación es la suba de la tasa de interés, porque de esa forma salís, digamos, a tratar de empatar el número de inflación de abril para que no se produzcan desarmes de plazos fijos y la gente salga a dolarizarse. Mirá, yo en la práctica, es una corrida. Qué sé yo, el que tiene la posibilidad de hacerlo, y yo no sé si va a ir al plazo fijo o aún así va a ir al dólar de todos modos. Eso lo vamos a ver en el mercado esta semana, Julieta. A ver qué Yo va a creo pasar. que en realidad lo que apuntan es más a que no se desarmen, ¿me entendés? No que vos vayas que no saque para un ir plazo fijo, sino que no te salgas de ahí y empieces a comprar dólares, porque es lo que sucedió con el número de inflación de marzo. Cuando se conoció el 7.7 es que arrancó la corrida cambiaria. Y recién al jueves siguiente el Banco Central subió la tasa de interés y fue una suba que fue considerada insuficiente y luego tuvo que volver a subirla. Es decir que la idea, me parece ahora, además de subir la tasa, es hacerlo lo antes posible para justamente no ocasionar esto mismo, porque si no, bueno, el número de mayo sería todavía peor que el de abril, que va a ser peor, pero el tema es cuánto peor, ¿no? Claro. Bueno, por eso, primero esperar el anuncio y si es conferencia de prensa o no, eso todavía no lo sabemos. Después la reacción a partir de mañana, por eso la urgencia y por eso aplicarlo mañana mismo. Gracias, Julieta. No, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Julieta Rumi. Chau, chau. Bueno, hay que empezar a hablar con aquellos que saben y nos pueden leer entre líneas, Pablo. Así es. El análisis, bueno, va a ser un domingo cargado de análisis políticos, económicos. Por eso decíamos los dos análisis, dos vertientes. Vamos al análisis económico. Vamos a recibir a María Castiglione. María, muy buenos días. ¿Cómo podemos analizar este paquete de medidas? ¿Qué podemos esperar del anuncio de Sergio Massa? Lo que se está conociendo, que ustedes lo estaban explicando muy bien, parece más un paquete de medidas para sostener la tapa de la olla que tiene muchísima presión. Hasta ahora no vimos ninguna medida de fondo para revertir las expectativas de que la inflación va a seguir aumentando, y eso es lo que me preocupa más. De fondo, cuando Massa asumió, reconoció, lo mismo que Guzmán, que era clave bajar el déficit fiscal, que es la causa de la cantidad de pesos en exceso que hay en la economía, ¿no? Que es la que genera, en definitiva, la desvalorización de la moneda, que es la contracara justamente de la inflación, ¿no? En relación a nuestra moneda, las cosas cada vez valen
menos, o sea, los bienes y servicios hace falta cada vez más pesos para adquirir lo mismo. Y hasta ahora estas medidas no atacan ese problema, que es el que también generó mucha incertidumbre. Más allá del impacto de la alta inflación de marzo, cuando se generó la corrida el mes pasado, ¿no? En abril, también estaba que el gobierno había aumentado el déficit fiscal en esta primera parte del año, lejos de achicarla. O sea que las necesidades de seguir consiguiendo financiamiento habían aumentado y que la emisión monetaria entonces sigue aumentando. Y ese es un problema. Así que es claro, la primera... María, ¿qué tal? Buen día. Por las medidas que vemos hasta ahora, ellos siguen pensando que el problema está en el comerciante, en el mayorista, en el importador y no en la emisión monetaria. Claro, exactamente. Eso es lo que yo veo más preocupante de todo. El tratar de no dar ninguna señal en ese sentido me parece que no es bueno. Vamos a ver si anuncian algo por ese camino, que me parece que es el problema de fondo. Obviamente no se va a resolver instantáneamente con medidas fiscales, pero si no hay esas medidas fiscales, lo otro es tratar de atacar las consecuencias. Por ejemplo, las medidas que tienen que ver con el mercado central, ¿no? Cuestión. El mercado central puede tener por ahí precios más bajos, es un tema de nivel de precios, pero que tiene un efecto de una vez. La dinámica de precios, que es la inflación, es cómo se mueven los precios en el tiempo. Hay inflación en todos lados. El mercado central y los mayoristas, es decir, acá es como una confusión entre nivel de precios y variación de precios. Y además la cuestión es, ¿qué implican estas medidas? Implementarlas es complicadísimo. Operativamente no sé cómo se va a manejar el país entero pensando que el mercado central es el que va a ser el importador. Toda la red de comercio, de transporte, desde la importación hasta los productos finales, hasta quienes consumen, que somos todos los argentinos. Es decir, veo una mezcla de medidas que me parece que son difíciles de que tengan algún efecto más que el impacto de la noticia y tratar de alguna manera de darle una señal a los comerciantes de que se tienen que cuidar o los importadores, si no van a tener el mercado central importando por ellos. ¿No? Recién hablábamos, María, claro, de medidas eso, cortoplacistas, ¿no? En esta Argentina. Nunca Sin un duda. plan de gobierno, no hubo un plan específico económico de este gobierno de Alberto Fernández desde que asumió. ¿Cómo se va a desarmar después, el día después, toda esta batería de medidas? Bueno, ¿cómo se sale de esta tasa de interés del 100%? Bueno, la tasa de interés aumentando me parece que es una medida más de lo mismo, ¿no? De lo que viene implementando el Banco Central y como bien decían, tratando de anticiparse al efecto que generó esta noticia de una inflación que no solo es muy alta, sino que superó las mediciones que hacemos los privados. Por ejemplo, en CIT habíamos relevado 7,6% de inflación, la Ciudad de Buenos Aires había relevado 7,8%, porque obviamente el INDEC tiene una capacidad mucho mayor de relevamiento en todo lo que es también el comercio que hoy es en el mercado informal, ¿no? Que ha ido incrementándose como consecuencia de este deterioro de la economía. Entonces, me parece que sí, todo esto, todas estas medidas, subir la tasa de interés fuerte para tratar de contar a la gente en pesos, también tiene que ver con todo el resto de las variables de la economía, ¿no? Me parece que para cambiar esto hay que cambiar de raíz, es decir, un plan económico integral que cambie las expectativas, que tenga una mirada de largo plazo, pero que ataque el corto plazo. Es, digamos, algo que en este momento parece difícil que el gobierno pueda hacerlo porque le queda... En medio de esto, María, a ver, la parte política, que viste que es 2 más 2, 5, dice, bueno, elecciones, vamos a moderar a aquel que tiene un ingreso y no alcanza, entonces le bajo la tasa de interés en el ahora 12, dejo que paguen, pero que paguen los impuestos con alguna moratoria, etcétera. Pero acá se suma también esta situación con Brasil, con garantía de los países miembros del bloque que tiene que ver con el swap chino y también ahora con Brasil. Digo, esa parte no la llego a entender. Bueno, es una manera de tratar de seguir importando sin poner los dólares, digamos. ¿Cómo se hace? Con un préstamo. Sí. En realidad el swap de China es una manera de activar el préstamo, ¿no? El importador argentino pone los pesos al tipo de cambio oficial como para pagar las importaciones, pero en vez de recibir al mercado único y libre de cambio, si no hay dólares. Entonces dice, bueno, no, vamos a usar este mecanismo por el cual
no tenés que usar dólares para importar de China, por ejemplo, usás yuanes. En definitiva, lo que se usa es el préstamo de China, se activa ese swap, pero algún día hay que usar esos dólares, hay que traducirlos, ¿no? Claro. Hay que devolver el préstamo a China. Tiene un costo eso, tiene un costo. No es un problema del importador, es un problema, digamos, que asume finalmente el gobierno o el Banco Central, depende del caso. El caso de Brasil es algo parecido. Lo que el gobierno busca es las importaciones provenientes de Brasil no tener que usar dólares, dejar los dólares, pocos dólares que hay en el Banco Central para que no se siga deteriorando el balance del Banco Central. O sea, se asegura de esta manera el exportador brasileño cobrar, por ejemplo. Claro, el punto acá es que el año pasado muchas de las medidas que se tomaron para no tener que imponer los dólares, para minimizar la caída de reservas, fue que el importador argentino tenía que esperar bastante tiempo para poder cancelar las importaciones, tenía que esperar 180 días. Entonces, no le quieren prestar a Argentina finalmente, porque el exportador brasileño dice, yo quiero cobrar, no quiero esperar tanto tiempo. Bueno, en definitiva lo que está ocurriendo entonces es que este mecanismo permitiría que el exportador brasileño cobre en reales y en el medio van a estar probablemente el Banco Nación y el Banco de Desarrollo de Brasil, etcétera. Pero Argentina en definitiva estaría pateando un año el pago, digamos, de esas importaciones en dólares. Hay una operación comercial. Esto es otra manera de conseguir financiamiento, digamos. Sí, Argentina hoy no está accediendo al financiamiento en los mercados. El riesgo país de 2.500 puntos implica 25% anual más en dólares. O sea, obviamente nadie nos quiere prestar porque hemos caído en default muchas veces. Y lo que nos dicen es, bueno, este acuerdo permite de alguna manera conseguir crédito, que algún día hay que pagarlo también. Claro, al Fondo Monetario se le está pidiendo desembolsos anticipados, pero esos fondos que el Fondo Monetario nos daría en el actual acuerdo no es más que refinanciar los préstamos que ya tenemos que van venciendo trimestralmente. No están pensados esos dólares para otra cosa que no sea el financiamiento. Pero el pedir el adelantamiento es para otro fin. Bueno, no está claro eso. A veces es para dar una señal de que el Banco Central tiene más dólares. Lo que pasa es que si no los puede usar, en definitiva, es algo muy cortoplacista, como ustedes bien mencionaban. La pregunta es si esto va a alcanzar. Y lo que vemos por otro lado es que la realidad es que lo que se llama pasivo financiero del Banco Central, o sea, los pesos que hay dando vueltas en la economía, más los pesos que tiene el Banco Central, siguen aumentando a un ritmo altísimo, con lo cual, digamos, las causas de la inflación siguen estando ahí, y una economía que está tan trabada, con tantas regulaciones, también genera costos. Y también, María, la pregunta, perdón, es ¿por qué ahora funcionaría este paquete de medidas cuando no funcionaron otros planes, si le podemos decir planes de este gobierno? ¿Por qué ahora sí y antes no? Esa es una muy buena pregunta. Justamente, me parece que, y el problema que vemos además es que cada paquete de medidas dura menos que el anterior. Claro. Cuando entramos en estas dinámicas de inflación tan alta, es muy inestable. Es una inflación peligrosa y que la verdad es que necesitaría que el gobierno se sentara, no solo mostrar una foto de un sábado a la mañana o un sábado trabajando, sino que todo el gobierno debería sentarse a pensar cómo ayudar a que la situación económica no empeore más o que trate de mejorar. Ya parece difícil pensar que mejore, pero que no empeore más en estos meses que quedan. Y eso requiere de que el oficialismo se ponga de acuerdo en una mirada, deje de hablar de cuestiones que no tienen que ver con esto. Y bueno, la política atraviesa, las elecciones empiezan a atravesar todo esto en un gobierno que nunca tuvo una única mirada. Y ese es un problema de base, ¿no? Vos sabés que... donde nadie piensa igual, entonces es muy complicado en una situación. Vos sos economista. Yo digo, una mesa como la de ayer, donde tenés un equipo técnico, la decisión la tiene que tomar quien está sentado en la cabecera, pero con conocimiento de todas estas variables económicas macro y micro. Ahí está parte de lo que yo, desde el común de la sociedad, digo, ¿cómo puede tomar una decisión en base a lo que diga cada uno del equipo? Pero la decisión final la toma quien está en la cabecera como economista en jefe de todo este movimiento tan sensible y delicado, María. Sí, efectivamente. El ministro de Economía, pero de vuelta, también tiene que tener respaldo, ¿no? Y eso es otro tema también relevante, ¿no es cierto? A ver,
se supone que la reunión de urgencia fue por el número de inflación. Muy bien. ¿Esto crees que va a bajar la inercia de inflación del mes que en curso y el próximo? Bueno, el mes en curso viene muy complicado, así que parece difícil que estando a mitad de mes se pueda ver un número distinto de un número de inflación empezando con 8. Por lo menos el relevamiento que nosotros venimos haciendo de precios arrancó muy complicado mayo, con un efecto de lo que pasó a fines de abril, ¿no? En alimentos y muchísimos rubros, no solo alimentos, textiles, restaurantes, electrodomésticos, electrónicos, digamos, una cantidad de productos, y se suman también los aumentos de tarifas que están implementándose ahora, que venían, recordemos, los primeros años de gobierno congelados, con un atraso enorme, y que ahora está teniendo que hacerse el ajuste, ¿no? Entonces, eso también impacta directamente, obviamente, en el dato de inflación. ¿Tiene algún anticipo de número de las primeras semanas de mayo? ¿Alguna estadística? Bueno, nosotros estamos relevando hasta lo que fue te diría, el jueves pasado, Sí. que cerramos ahí para calcular, nos estaba dando un 8,2%. Vamos a ver qué pasa ahora, una vez que se conoció este dato y el impacto que puedan generar estas medidas, si esto no se acelera o no. La verdad que es muy difícil predecirlo, pero es un número muy, muy alto de inflación de vuelta, ¿no? Sigue acelerándose la inflación y los productos más sensibles no tienen freno. Y el mercado central, que maneja lo que es frutas y verduras, bueno, vemos que no ha podido y han sido de los rubros que más aumentaron. En parte, ¿por qué aumentaron? Bueno, tiene que ver la sequía que impactó en la producción y también todo lo que es el costo, porque cuando uno compra la banana en la verdulería, en el camino no es solo el costo de la banana importada, es el costo del transporte, del almacenamiento, digamos. Y todo esto está impactado justamente por las variables macroeconómicas, es decir, esto que veíamos y que hablábamos al principio. Si no se corrige eso, es muy difícil que podamos ver un cambio en la inflación. Claro, claro. Por eso mi pregunta era, bueno, se supone que ellos llevan adelante estas medidas con la intención de bajar la inflación hacia adelante. Mes en curso no. Y el próximo, con esto, veremos. Y la verdad, por ahora no estamos viendo medidas que nos hagan pensar que esto va a cambiar en el corto plazo. Todavía estamos a tiempo de ver si hay alguna nueva medida, ¿no? Pero... Aquí estamos. Gracias, Castigliones. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Pablo Fernández Branco está... Vamos, a ver. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estamos? Contanos. Bien, muy bien. Trabajando desde temprano hoy. Trabajando desde tempranito. Bueno, recibiendo esta información, medidas económicas nuevas, donde hay ingredientes políticos sin excepción, ¿no? Sí, te cuento a vos, Eduardo, y les cuento a la gente de qué se trata esto. Hoy el gobierno puso en marcha en realidad a partir de mañana va a poner en marcha una serie de medidas justamente para tratar de salir del shock que fue el número de inflación del viernes. Esto hay que decirlo también, la inflación venía alta en la Argentina, nadie esperaba que la inflación fuese baja en la Argentina, pero el número tan alto del 8,4% sorprendió incluso al ministro de Economía, sorprendió incluso al Banco Central, es decir, no tenían previsto un número tan alto. La respuesta a esto fue un paquete de medidas que se están empezando a anunciar hoy, se van a anunciar formalmente a lo largo de toda la semana y se van a poner en práctica a partir de mañana. La más importante, digo, para separar la paja del trigo, Eduardo, si me permitís, la más importante y que la gente tiene que estar muy al tanto es que va a haber una muy fuerte suba en la tasa de interés que paga el Banco Central. Con lo cual, la tasa va a pasar del 91% al 97%, lo cual la deja en niveles récord históricos. Es una tasa que va a pagar el Banco Central por encima de lo que pagaba en la época de Macri y que no está cerca, pero se asemeja un poquitito a los años más complicados de la presidencia de Eduardo Duhalde. Esto por un lado. ¿En qué te cambia la vida? Te cambia la vida que el plazo fijo va a valer más, que es la intención del gobierno, obviamente, para que la gente se quede en pesos, use herramientas financieras de inversión en pesos y no se pase al dólar, porque el dólar termina traccionando justamente el número de inflación. Entonces, esta es la decisión más importante y tenemos que estar todos al tanto y todos saber de qué se trata. Ahora, Pablo, perdóname, hay un tema para ir al ahorrista, no que tiene mucho, sino que tiene que proteger el capital que tiene allí. Dice, a ver, muy bien, yo pongo pesos
a plazo fijo, pesos a plazo fijo. Pero el peso, si seguimos con este nivel inflacionario y el tipo de cambio no es que vale más el dólar, sino que va a seguir valiendo menos ese peso. Exacto. Razono y digo, y a pesar de todo, ¿por qué no sigo con el dólar? Por eso acá o cambio la posición, si me mantengo en el plazo fijo, acá el tema es no sacar el dinero e ir a dólar. Me parece que es lo que pretenden, ¿no? Exactamente, acá está muy bien lo que decís y yo te lo voy a contestar, Eduardo, y también se lo voy a contestar a toda la gente que se debe estar haciendo exactamente la misma pregunta que vos me formulás. Primero que nada, ¿por qué el gobierno hace esto? Porque cuanto más sube el dólar, que vos lo dijiste muy bien, que en realidad es que el peso vale menos, hay más inflación. Eso que no lo discuta, que no vengan los terraplanismos de la economía a enseñarnos otra cosa. Pienso, por ejemplo, en economistas muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El gobierno tiene claro, Massa tiene claro, el Banco Central tiene claro que si sube el dólar hay más inflación en la Argentina. Ahora, con respecto al tema del plazo fijo, ayer hubo una discusión bastante fuerte al interior de Economía, porque el ala más ortodoxa del Ministerio de Economía decía hay que subir aún más la tasa. Hablaban del 110%, con lo cual es una tasa realmente muy, pero muy alta, que hace menos probable que alguien que invierta en pesos pierda contra el dólar, por ejemplo, en un mes, ¿no? Porque tendría que haber una devaluación realmente muy, muy importante. Eso no ocurrió. De todas maneras, la tasa se subió mucho. Te cuento, en los últimos meses, sobre todo desde que el Banco Central aumentó la tasa al 91%, durante algunos momentos fue mucho más conveniente, si vos tomás el momento desde que se subió la tasa y empezaron a caer los dólares después de la intervención del gobierno, viste, después de la última corrida, el dólar llegó casi a 500 y después se estabilizó en alrededor de 460. Hay periodos en los que te conviene estar en pesos, es lo que se llama carry trade también, que vas de una herramienta a la otra. Hay muchos que hacen plazo fijo, digo los que saben mucho de esto, hacen plazo fijo en pesos, ganan mucho en pesos, se dan vuelta y compran los dólares, con lo cual terminaron ganando más dólares. Entonces acá lo que quiere el gobierno es que vos tengas una tasa de interés lo suficientemente buena como para ganarle a la inflación y para ganarle al dólar. Bueno, permitime otra pregunta. Sí. Porque también está, ¿y es seguro? Porque estos necesitan pesos y esa es mi plata. Yo banco, viene Pablo Corso y deposita en mi banco plazo fijo que le voy a dar esa tasa de interés elevada. Ahora yo banco con el dinero de Pablo, se lo voy a prestar a Fernández Blanco. ¿O a quién se lo está prestando el banco? ¿A quién le da ese dinero? Se lo vas a prestar al Banco Central de la República Argentina. Porque hoy es ridículo, hoy el gran agente del mercado financiero argentino es el Banco Central. Esto termina en LELIC, ¿no? Bueno, te das cuenta, ahí es donde está mi respaldo. No quieren tanto a la gente, obviamente, pero lo que vos me pagás a mí, el banco, obviamente, si yo pongo plata en el banco y me dan un plazo fijo, el banco esa plata no se la puede quedar quieta, se la tiene que dar a alguien. Exacto. Claro. Hoy no hay crédito hipotecario, nadie te va a pagar esta tasa, se da vuelta y se la paga justamente al Banco Central. Por eso mejora la tasa el Banco Central. Y eso es una gran aspiradora de pesos, con lo cual los pesos que están dentro de la aspiradora no van al blue. Esta es la hipótesis del gobierno. Ahora, después la gente puede pegar una patada a la mesa, decir, yo me voy al dólar, no me importa el peso, no me importa el carry trade ni la tasa del 97% y listo. Puede ocurrir. También es cierto, a ver, el dólar es una de las inversiones más populares de la Argentina, estamos de acuerdo. El plazo fijo es otra de las más populares. Por eso es que se plantea esta disputa. Sí, pero a mí me da seguridad si ese banco a quien yo confío, no es un tema del banco, se la presta a su vez a un sector productivo o créditos, como vos decís, hipotecarios, prendarios, etcétera. Se la está prestando a alguien que le debe a cada santo una vela, que es el Está muy Estado. bien lo que decís y yo te lo voy a compensar con esto. Primero que nada, que una tasa de interés tan alta no es sustentable en el tiempo, porque se seca toda la economía. Claro. Acá estamos hablando de una medida casi de shock, una medida potente después de un sustazo que se pegaron con el número de inflación del viernes. Es decir, yo no sé si esto va a seguir durante 6 meses, de hecho, tiendo a creer que no. Esto por un lado. Ahora, el Banco Central es el que fabrica los pesos. Con lo cual es altamente improbable, no digo que no pueda pasar porque cualquier cosa puede pasar en la Argentina. Claro, pero es altamente improbable que el banco deje de pagarte en pesos. Con dólares lo podemos hablar,
pero acá la maquinita de hacer peso la tiene el Banco Central. Ahora vamos a decir, ¿esto es un problema a futuro? Y sí, claro, es un problemón a futuro. Recién, Pablo, decías la palabra devaluación al pasar, ¿no? Sí. Y sabemos, ¿no?, de que el cristianismo puro, más duro, rechaza de cuajo esa posibilidad, sobre todo antes de unas elecciones. ¿Está desestimada la posibilidad de la devaluación del tipo de cambio oficial y que se achique la brecha aún más? Sí, pero a ver, aclarémosle a la gente porque acá estamos hablando de devaluación desde el primer día de Alberto Fernández. Primero que nada, en la Argentina hay una devaluación permanente y persistente desde que llegó, desde el gobierno de Macri también, pero que se aceleró en el gobierno de Alberto Fernández. Hoy tus pesos tenés que poner más pesos que el 10 de diciembre de 2019 para comprar un dólar, con lo cual el peso se depreció, eso tiene que quedar claro. Lo que hablamos cuando hablamos de devaluación hablamos de lo que los economistas dicen un salto discreto del tipo de cambio, es decir, algo que realmente se note, que se note muy fuerte, qué sé yo, 10, 15, 20, 40, 60%. En la mayoría de las veces no es un gobierno el que decide la devaluación o no, la termina convalidando porque dice, bueno, dejo de hacer fuerza para que no se devalúe. En este contexto político de la Argentina, el gobierno no va a hacer todo, va a quemar la Casa Rosada con tal de no devaluar. Esto lo digo metafóricamente, obviamente. Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario sería un suicidio político. Ahora vos me decís, ¿es lo mejor para el país? ¿Es lo peor para el país? Lo podemos encarrilar en otra conversación. Informativamente yo te tengo que decir, Pablo, que el gobierno no está dispuesto a devaluar, porque eso implicaría un suicidio en la elección nacional, un golpe brutal a la elección provincial, donde el Frente de Todos tiene muchas chances. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, en la elección de la provincia de Buenos Aires, exactamente, y limar un montón de posibilidades a nivel de intendencias, consejos deliberantes. Recordemos que la política es una gran bolsa de trabajo, y a todo esto está atado a la devaluación. Qué increíble cómo uno está expectante, y ojalá se pueda entender cada uno de estos puntos de este paquete de medidas económicas, porque honestamente quien está en este momento desayunando en casa, menos mal que lo tiene a Fernández Blanco, que tiene al economista recién, claro, porque no es tan sencillo. Es una información exclusiva que tiene La Nación Más previo al anuncio de estas medidas desde el Ministerio de Economía. Pero va a ser importante una buena conferencia de prensa para poder evacuar estas dudas, que también vos tenés como cada uno de nosotros, Pablo. Sí, claro que sí. Hasta ahora no está previsto que haya una conferencia, Eduardo. No está previsto que la haya. Sí debo reconocer que el Ministerio de Economía estructuró el mensaje de una manera que pudiese ser consistente lo que querían comunicar, digo, para no aportar a la confusión nacional, ¿no? Sí. Obviamente quedan muchas dudas, el propio gobierno tiene algunas dudas. Quería agregarte un dato más, que para mí es menos potente, es muy simbólico, pero desde el punto de vista simbólico sí es potente. Digo, no es tan potente en lo económico, pero sí en lo simbólico. Massa se atrevió a dar el mal paso, desde el punto de vista de la óptica kirchnerista, y hasta está dispuesto a importar comida. ¿Sí? A importar alimentos, quiere convertir al mercado central en un organismo, un agente de comercio exterior, un agente importador que traiga alimentos con arancel cero, es decir, imagínate, el mercado central va a poder traer carne de Uruguay sin pagar impuestos con tal de bajar los precios. Esto es, a ver, una blasfemia dentro del manual kirchnerista. Y entre las medidas está esta, ¿no? Que vos puedas ir que eventualmente el mercado central pueda operar en el mercado alimentario, es decir, pueda tener... Sí, pero yo te digo algo, yo me pongo ahora en el que está operando hasta ahora, digo, no me vengas con precios justos después, ¿eh? Vos me abriste este juego, sos un competidor desleal conmigo, que me traes arancel cero, olvídate del precio justo a partir de esta semana. Es que precio justo no tendría que haber existido nunca. Claro, pero me estás haciendo algo, me estás jugando deslealmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Las empresas de comestibles, los importadores de alimentos, etcétera, que hasta ahora me venías a sentar a la mesa, bueno, vamos con precio justo para controlar. Y ahora venís con esto, listo, se rompió. Me dejaste en inferioridad de condiciones por donde lo mires, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso volvemos al principio, Eduardo. Esto es un conjunto de medidas frente a la desesperación del número de inflación, en un contexto donde, a ver, vamos a hablar con mucha claridad. Hemos tenido tipos económicos buenos, hemos tenido tipos económicos malos en la historia argentina.
el equipo económico de Massa no es economista, pero el equipo económico de Massa no está lleno de tontos que no saben cómo es el manual. O sea, no son terraplanistas de la economía, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de hablar con muchos de ellos. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero se puede hablar dentro de una base lógica que con otros funcionarios no se podía. Ahora, ellos también saben que en este contexto no se puede hacer, no están en condiciones de hacer un plan económico porque las tensiones políticas dentro de los socios del Frente de Todos no te permiten hacer un plan económico. Claro. Sí. Inclusive ir contra el manual ideológico de cabecera del kirchnerismo, ¿no? La política de importación, ¿no? Está bien, están quemando la política importante de este gobierno. Y con esto está muy bien lo que decís, porque vos imagínate, vos a Macri lo liquidaron por subir la tasa de interés a un nivel que afectaba mucho la actividad económica, cosa que era cierto, pero bueno, él tenía esa política monetaria monetaria, y lo hacía, ¿sí? Ahora, esto es una tasa de interés mayor que en la época de Macri, ¿cierto? Hay más inflación y todo. Con lo cual, yo creo que Nicolás Dujovne, por ejemplo, podría estar de acuerdo con subir la tasa de interés, con lo cual sí, están pateando todos los libros. Y fíjate vos que todo esto que están llevando adelante, en principio, vos estás esperando el resultado rápido. Uno está ansioso porque venís acumulando deuda, problemas, inflación, etcétera. El mercado también está cada vez más chico. Fíjate que en los barrios, hoy nos decía Sabore, de la Federación de Autoservicios, empezaron a aparecer algunas ferias sin impuestos y compite con el comercio de proximidad. Esto es lo mismo, pero mayorista, un importador directo con arancel cero, lo del mercado central. Y sí, digamos, uno está legalizado porque es la estructura del Estado, pero en términos prácticos es exactamente lo mismo. Si vos podés traer algo de afuera, a ver, contémosle a la gente un poco, vos me decís, Eduardo, cuando esté aburriendo o cuando me tengas que cortar, ¿no? Bueno, cómo no. Contémosle a la gente de qué se trata el hecho de que vos puedas importar comida arancel cero. Que si hay alguien que produce más barato que en la Argentina, en otro país, por ejemplo galletitas, esto era muy popular en los 90, el tipo que produce en China galletitas y es más barato que en la Argentina y vos lo traes a arancel cero, vos estás asegurando un precio muy competitivo, sería el costo del producto más el flete en las góndolas argentinas, con lo cual vas a tener una galletita china más barata que una galletita de fabricación nacional. Porque el arancel equipara el valor del mundo con el nuestro. Ahí es donde equipara. Ese es el arancel. Sí. Sí, depende de un montón de otras cosas también, pero básicamente, claro. Con lo cual, y esto también va a pasar en el acero, en el vidrio. Al menos es la amenaza, está escrito. Hay que ver si Massa se anima a corroborarlo. Parece que va a estar complicado. Pablo, gracias, te seguimos en la semana. Abrazo grande, gracias. Abrazo, chau. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están las medidas. Ustedes se están enterando aquí en la mañana de Domingo de La Nación Más, las nuevas medidas, información exclusiva que tenemos aquí en nuestra pantalla. En el transcurso del día, Pablo, lo va a anunciar el ministro de Economía, ¿no? Seguramente pasado el mediodía, bien lo decía Pablo, no está claro si será una conferencia de prensa. Dudo, porque los últimos anuncios económicos de Sergio Massa, elevar el piso de ganancias, siempre fueron discursos grabados, spots lanzados en las redes sociales. Difícilmente sea una conferencia de prensa con preguntas y respuestas. Seguramente después del mediodía sea este anuncio, esta batería de medidas. Me da pena eso, que no, me parece, porque la pregunta desde el desconocimiento y que el ministro o su gente, puede ser el equipo, que diga, bueno, ¿qué va a hacer con esto? Pero permitime destacar la medida fuerte, suba de tasa de interés por parte del Banco Central de la República Argentina, es la medida a destacar. Será del 97% y aparentemente la va a aplicar ya a partir de mañana. A partir de mañana lunes. Tengan en cuenta este dato. Y el intercambio de monedas con Brasil, asegurando al exportador brasileño que cobre en caso... Claro, Argentina no tiene los dólares. Claro. El empresario sí tiene sus pesos para pagarle a su proveedor. El tema es que no consigue los dólares para poder cumplir y ahí es donde se iniciaría esta forma, si querés, triangulación. Sí, con China, decíamos, con Brasil, y el dato muy importante, ¿no? Que nos exijan garantías desde Brasil, ¿no? Ni siquiera nuestro principal socio comercial del Mercosur. Hay un dato que pasó es el que más te conoce. Por alto, lo que decía Pablo Fernández Blanco, ¿no? Arancel cero. Hay consecuencias en términos del Mercosur, ¿no? Porque uno no puede tener arancel cero
diferenciándose del resto de tus socios, Paraguay, Uruguay y Brasil, sobre todo. Cuidado con eso, ¿eh? Yo entiendo que este equipo económico, que bien decía Pablo, es de excelencia en el sentido que sabe lo que está haciendo, esperemos que sepa, habrá tomado recaudo de la política del Mercosur frente a sus socios. Arancel cero es entre los socios comerciales del bloque regional, pero no con terceros. Cuidado con ese dato, ¿eh? Vamos a otras medidas, ahí seguimos viendo las distintas placas. Las medidas tienen que ver con esta suba de 6 puntos de las tasas para plazo fijo, el nuevo plan de pago de AFIP en cuanto a deuda corriente de hasta 84 cuotas y aparece el alivio fiscal para la moratoria de algunas cuotas de tasa Badlar. A acelerar la aprobación de CIRA, atención los importadores, para, en este caso, importación de bienes de capital con CIRA a 360 días. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahora, en este último punto, muchos importadores te decían, hasta que no me dan la aprobación, yo tengo la máquina parada, necesito insumos, etcétera. Bueno, viene de capital, puede ser también una máquina, o sea que es un dato también a tener en cuenta. A ver, vamos con otro de los puntos en relación a este paquete de medidas. Se conforma la unidad de análisis en cuanto a operaciones de comercio, ordenamiento de formadores de precios y situación fiscal en el mercado central. Y seguimos, Pablo. Y la eliminación de los aranceles y generación de normas de dumping, bien lo decías bien, Eduardo. Y analizándolo, vamos a seguir durante todo el día en La Nación Más, hablando desde la política y también desde la economía. Ahora con Willy Laborda. Willy, buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Con dos preguntas en una que te hago para comenzar. Es contrafáctico, pero ¿cómo puede abrir mañana el mercado argentino con respecto al dólar, sobre todo, frente a esta suba de la tasa de interés? Y la segunda, también contrafáctica. Estamos hablando de medidas de corto plazo. ¿Qué pasa con el próximo gobierno? ¿Queda una bola de nieve para la próxima administración? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Sí, difícil anticipar lo que va a suceder mañana en el mercado cambiario Pero bueno, algo tenían que mostrar porque si no mostraban nada, realmente les iba a ocurrir lo que le pasó el mes pasado. No sé si te acordás que también un día viernes se conoció el 7,7% de inflación y a la semana siguiente tuviste una corrida cambiaria importante. ¿Te acordás que pasó de 3,90 a casi 500? Así es. Entonces, me parece que en esta ocasión salieron a subir la tasa de interés de plazo fijo. Convengamos que muchas barajas para jugar no tienen, ¿no? Porque están muy limitados. Subir la tasa de interés tampoco les sirve mucho porque les aumenta la bola de nieve de las LELIQ que tiene el Banco Central como pasivo remunerado. O sea, digamos, están sin cartas como para jugar. Pero bueno, tratan de mandar señales de calma. Si querés, me parece más que están orientadas más a hacer un control de daños por la inflación que a frenar la inflación, digamos, ¿no? O sea, ninguna de estas medidas vos decís, no, ahora la inflación cambia o va a ser menor a la que yo esperaba. Están tratando de hacer control de daños con las medidas sobre todo impositivas, de moratorias, etcétera, etcétera, o planes de pago. Y de vuelta, el mercado cambiario yo creo va a abrir un poco para arriba. La magnitud, la verdad, difícil saberlo, ¿no? ¿Qué tal, Willy? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto. Buen día. Escúchame, a ver, para el común de la sociedad, desde el llano, por acá todo el mundo observa muy bien las medidas, pero bajarán los precios, importará el mercado central, entonces cuando voy al comercio de proximidad compro más barato. En definitiva, la inflación de la diaria, del cotidiano, del ciudadano común, ¿esto puede llegar a mejorar algo? Para mí, en materia de inflación, de vuelta, es más control de daños de los efectos que tenés de la alta inflación que una expectativa de que baje la inflación. De hecho, si, no sé, no me parece que, digamos, la expectativa que hay es, digamos, que la sostenibilidad del dólar oficial a este ritmo de crawling peg que están haciendo, de evaluaciones diarias, que me parece tampoco cambia mucho, porque eso lo frenás con dólares nada más. Yo creo que lo más importante sería que sí o sí es el ítem de acelerar el acuerdo con el fondo, que lo tienen que acelerar sí o sí, y
me parece que en el interín, si no hacen algo con el fondo que les otorgue un nuevo piso, un nuevo plafón, no veo que cambie mucho la situación. Quizás van a intervenir un poco más en el mercado cambiario, en los dólares financieros, pero acordate que el blue sigue su camino. Esa es una pregunta, es decir, a ver, a mí me decís, y bueno, te incentivo a ir a pesos plazo fijo, el dólar financiero acotado, y va a subir el blue, sentido común. Sí, por eso sería cauteloso, ¿no? No sé cómo va a reaccionar el ahorrista mañana que tiene un vencimiento de plazo fijo con la nueva tasa de 97 si se queda. Digamos, puede ser que se quede. Y el resto, digamos, creo que la impresión del que tiene pesos en la mano con el dato de inflación del otro día, del viernes, del 8,4, le queman los pesos en la mano. Entonces, me parece que bueno, o sea, va a ser una semana difícil en lo financiero. Va a ser una semana difícil en lo financiero. El miércoles tienen licitación de deuda, el gobierno también, creo que le vencen cerca de 1 billón de pesos. O sea, digamos, tenés varios frentes en los cuales tenés filtraciones. Yo, de vuelta, que ellos me apuraría con un nuevo acuerdo totalmente nuevo con el Fondo Monetario, pues la verdad que el que está vigente, digamos, ya... Claro, porque el adelantamiento de los fondos del segundo semestre, ahora junio, es dinero que ya está para tomar y pagame. O sea, va y viene el dinero. No es para otros gastos ordinarios, digamos, Willy. Pero vos fíjate que adelantar fondos es lo que ya estuviste observando con el tema de la soja. El dólar soja es eso. Fíjate que el dólar soja era adelantar fondos que venían antes, y eso lo hicieron el dólar soja 1, dólar soja 2, y no, digamos, te genera, si querés, algún tipo de alivio de corto plazo, pero a mediano plazo viendo 3 meses, claro. Estás de vuelta en la misma. Entonces, yo creo que necesitas algo más contundente para frenar el traspaso clásico a dólares que ya tenés en una elección en Argentina. Y aparte con las condiciones que estás viendo ahora, con una inflación que va navegando a un ritmo muy alto, 8,4, andás a ver lo que va a dar en mayo, pero todos dicen que va a estar arriba, o distintas mediciones privadas ya te dicen que están arriba. Entonces, me parece que tenés que calmar eso. Sí. La moratoria y todo lo impositivo me pareció, bueno, había bastantes problemas con planes de pago que estaban siendo ajustados por Badlar, que es la tasa de interés para las colocaciones por montos importantes en el sistema financiero, que se habían duplicado. Vos estabas adherido a un plan de pagos de la FIP y la cuota se te duplicó por el aumento de la tasa. Entonces me parece que ahí corrigieron algo que estaba haciendo bastante daño, pero de vuelta, es más control de daños todo esto. Recién nos preguntábamos con Eduardo, bien temprano, ¿por qué recién el viernes tomaron dimensión del número de inflación cuando el propio presidente ya lo sabía, lo dijo en una entrevista al mediodía del propio viernes, y ya se especulaba, ¿no?, con las consultoras privadas que iba a ser superior al 8%, cercano a ese número? ¿Por qué se esperó tanto esta reunión y esta definición de esta batería de medidas? Y yo creo que las medidas las tenían que lanzar después del dato de inflación, no antes, ¿no? Digamos, para contener el impacto cambiario, o sea, la apertura del dólar mañana. Yo creo que las tenían que lanzar, si querés, después como reacción. Ahora, si alcanzan o no, de vuelta, no creo que sirvan para contener un traspaso a pesos de pesos a dólares que se está dando. Pero bueno, veremos, ojalá esté todo calmo, pero difícil. O sea, tiene un partido muy difícil por delante, muy difícil. Ahí indudablemente siguen con su lógica, que el problema está en el comercio, en la industria, quienes generan los precios, hablando de inflación, y no en la emisión monetaria, porque con esta medida están atacando todo ahí, incluido este banco o mercado central importando productos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo por el tema. Fíjate, la semana pasada hubo adelantos transitorios de 150.000 millones de pesos al Tesoro, emisión pura, ¿no? Bueno. 150.000 millones de pesos de emisión pura al Tesoro. Y en paralelo está habiendo compras del Banco Central indirectas a través de bancos públicos, de títulos públicos, que es también emisión. Entonces, si no desactivás digamos, ese accionar rápido, de vuelta, la inflación no tiene por qué bajar, digamos, porque crean una comisión de seguimiento o una, no sé, el mercado central o todas esas cosas. Yo me pongo en el lugar del que viene importando hasta ahora, el que está jugando en el mercado con todo lo que importo o vendo, mayorista, minorista, etcétera, y me aparece ahora por parte del gobierno un competidor desleal, arancel cero, etcétera. Se terminó precio justo, Willy. No me vengas a mí a pedir cuando vos estás jugando deslealmente contra mí. Sí, pero sí, igual precios justos era más, digamos, para la foto. De vuelta, más simbólico que otra cosa. De vuelta, no sirve ni en almacenes de barrio. Me parece que redistribuye, al contrario, castiga a los sectores más bajos ingresos y a los que van al supermercado y lo consiguen los productos, los beneficia, que son los de más de ingresos medios o altos. O sea, me parece todo una suerte de accionar poco serio, digamos. Gracias, Willy. Un abrazo. Un placer. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Vos te das cuenta, Pablo, que creo que todos y en casa tratamos de buscarle la forma para entender que hay una buena intención. Yo creo en la buena intención. Un funcionario no va a decir, a ver, vamos a hacer polvo a la economía, a la Argentina y a todo. Vamos a creer en la buena intención. El tema es si la cabeza de cada uno de estos técnicos tiene una filosofía de qué tipo de estilo económico. Sí, sobre todo en un Sergio Massa sobre todo en un Sergio Massa que todavía intenta ser candidato del oficialismo, pidiendo ser candidato único en una PASO por parte del Frente de Todos. No creo que su objetivo sea destruir la economía, hacerla explotar por los aires, pero por lo que estuvimos recogiendo de todos los testimonios y análisis políticos más económicos, son todas medidas de shock o cortoplacistas. Y dos incertidumbres. En primer lugar, la palabra del ministro, porque todavía no lo escuchamos. Estamos hablando del anticipo de Pablo Fernández Blanco de ayer a la tarde en La Nación. Hoy en tapa del diario. ¿Qué dirán los Conferencia funcionarios? no va a haber, está confirmado. ¿Habrá un mensaje grabado? No va a haber conferencia de prensa, ¿Cómo se desglosa el anuncio? Por el momento no está previsto. Pero falta esa palabra y comunicado oficial. Sí, entiendo. Porque por ahora nos enteramos por los medios de comunicación. Falta la palabra oficial del Ministerio de Economía. Y en segundo lugar, lo hablamos recién con Willy, la apertura de los mercados mañana, lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo reaccionamos frente al dólar y esta suba récord de la tasa de interés? Mañana va a ser el día clave otra vez, después del dato de inflación, decíamos, de marzo. En una palabra, corrida, estamos siempre a 2 metros del piso. Así siempre, nos tenés. siempre. Te dejo que adelante con el programa, Pablo. Por favor, Edu, gracias por quedarte esta horita con nosotros. Al contrario, para eso estamos. Hacemos, creo que una pausa, te dejo. Hacemos una pausa. Ahora comenzamos con más noticias, el programa de Vivi Valles. Ya voy a presentar este equipazo. Vamos a seguir hablando sobre este paquete de medidas del Ministerio de Economía. Estamos con Ale Casar, con Delfi Galarza. En minutitos seguimos con más información. Ya venimos.